Indalá, sombría oscuridad del futuro lejano, donde la desesperación reina y la esperanza es poco más que un eco moribundo. Hay desdichados que se aferran a la idea de que un Dios hinchado y podrido realmente se preocupa por ellos. Murmuran que Papá Nurgal, el gran señor de la descomposición, ofrece consuelo, aceptación e incluso afecto a quienes son abandonados por todos los demás poderes. Dicen que acoge a todos sin importar cuán enfermos o destrozados estén, que acuna a los enfermos, cobija a los desesperados y los bendice con sus dons. Suena maravillosamente compasivo, ¿verdad? Falso, es una broma cruel. Literal, la realidad es que Nurgal no te ama en lo más mínimo. Nurgal te desprecia. Todo lo que en ti está vivo, limpio o incorrupto, disfruta moliendo todo eso hasta convertirlo en inmundicia. Su supuesto amor es solo un glaseado azucarado untado sobre un núcleo envenenado. Una vez que muerdas, solo saborearás la podredumbre bajo la dulzura. Así que arranquémonos la venda y veamos qué supura realmente debajo. ¿Quién es Nurgal? Para quienes no lo conozcan, Nurgal, también llamado el Señor de la Plaga, el Gran Corruptor, el Señor de las Moscas y una mezcla de otros deliciosos epítetos, es uno de los 4 dioses del caos de Warhammer 40,000. Es la personificación eterna de la enfermedad, la decadencia y la desesperación. Cada infección que alguna vez se ha arrastrado por la carne, cada pústula que alguna vez ha llorado, cada momento de rendición vacía ante la muerte, cada pizca de eso alimenta el poder de Nurgal. La leyenda dice que cuando la peste negra asoló el terror antiguo, nuestra vieja tierra en la Edad Media, el grito psíquico de todo ese miedo y sufrimiento en la disformidad, dio a luz algo repugnante y risueño. La primera aparición de Nurgal ha estado riéndose de la miseria mortal desde entonces. La desesperación es la carne de Nurgal y yo, mientras que Tzeentch se fortalece con la esperanza y el cambio, Nurgal se fortalece con la desesperanza y el estancamiento. Donde quiera que las criaturas se vean afectadas por el miedo a la muerte, ese terror primigenio que te atenaza el corazón, cuando la enfermedad ennegrece la sangre y la tumba se abre, Nurgal se vuelve poderoso. Es el buitre cósmico posado sobre los hombros de cada moribundo, prosperando con esos últimos placeres del destino. En una galaxia en perpetua guerra, no falta la desesperación, y Nurgal la disfruta, sonriendo sin parar. Ahora bien, si eso pinta una imagen de la parca, eternamente taciturna, comprendan que Nurgal es todo menos sombrío. No, el dios de la plaga es perversamente alegre. Imaginen un enorme Papá Noel cubierto de furúnculos e infestado de moscas que reparte infecciones en lugar de juguetes. Sus seguidores lo llaman cariñosamente Abuelo Nurgal porque proyecta una horrible personalidad. Es grotesco, un ser gigantesco cuya piel es cuero verdoso que se desprende en algunos lugares para revelar gusanos palpitantes debajo, cuyos intestinos expuestos se derraman como un saco de regalos podridos, atendido por pequeños querubines demoníacos risueños llamados nurgletes que sorben el pus de sus heridas. Y esta monstruosidad golpea y ríe con una calidez casi paternal, incluso mientras inventa la próxima plaga devastadora en su caldero oxidado. Es una parodia obscena de un patriarca amoroso. Sin embargo, increíblemente, algunos necios lo alaban por su bondad. Sí, los adoradores de Nurgal lo llaman genuinamente padre y abuelo. Insisten en que es infinitamente indulgente e inclusivo. ¿Por qué? Porque desde su perspectiva, Nurgal es el único dios que los acepta como son, con verrugas, lesiones y todo. En la podrida familia de Nurgal, nadie es juzgado por ser feo, enfermo o débil.
En un cosmos cruel que premia la fuerza, la perfección o la astucia, el abrazo de Nurgal se supone cálido e incondicional. El leproso, el marginado, el mendigo apestado del callejón, todos son bienvenidos en los brazos de Nurgal cuando nadie más los recibe. Es la máxima expresión de la política cósmica de puertas abiertas. Al menos ese es el argumento de venta, pero como cualquier argumento de venta sórdido, hay letra pequeña desagradable. Claro, Nurgal te acepta de la misma manera que el océano acepta a un hombre que se ahoga. Únete a su familia supurante y sin duda dejarás desenterrar solo, asustado, pero, eso no es piedad. Es que ha sido lobotomizado químicamente por la pura desesperación y corrupción. El don de Nurgal y menudo borra tu miedo y alivia tu dolor, pudriendo literalmente los nervios de tu cuerpo y sofocando tu mente en una niebla de grotesca satisfacción. Él no te eleva, te arrastra tan profundo en el lodo que olvidas lo que era estar completo. Piénsalo, la idea de bondad del dios de la plaga es hacerte disfrutar de tu propia descomposición. Sus devotos ríen y aplauden mientras su carne se desliza en hediondos hilos. Cantan alegres cancioncillas de la plaga y más infantiles bubóticas, mientras el pus se filtra de sus cuencas oculares arruinadas. Los forasteros observan con horror cómo estos lunáticos brincan por zonas epidémicas, confundiendo su locura con alegría. Los campeones de Nurgal llevan esa misma alegría grotesca, pero no es verdadera felicidad. Es el delirio de almas destrozadas por la agonía, hasta que la agonía misma se volvió familiar, incluso reconfortante. Es el último mecanismo de afrontamiento de mentes que han perdido la esperanza. Hagamos este horror un poco más concreto. Imagina a un hombre común del imperio. Llámalo John, un esclavo de fábrica en alguna miserable ciudad colmena. Toda su vida no ha sido más que trabajo duro, hambre y agotamiento bajo el peso aplastante del gobierno imperial. Entonces, un día, una nueva plaga arrasa su distrito como nunca antes se había visto. La piel estalia en pútridos forúnculos verde-negros. Los pulmones se ahogan con flema sanguinolenta. Los médicos son impotentes. En cuestión de días, la esposa y los hijos de Johan están al borde de la muerte, y él puede sentir la fiebre carcomiéndole las entrañas. Suplica a los médicos locales, pero no hay cura. Los hospitales se ahogan con los moribundos hasta que incluso los médicos sucumben. Desesperada, John enciende una vela en un santuario al dios emperador, suplicando un milagro, solo para ser respondida con silencio. Los cadáveres se amontonan en las calles. El aire se espesa con el hedor dulzón y enfermizo de la descomposición. Las autoridades acordonan el distrito y lo dan por perdido. Sin rescate, sin alivio, solo cuarentena y abandono. John y sus seres queridos han sido abandonados a su suerte. Cae de rodillas, aplastado por la desesperación. Entonces Johan lo oye. Una risa suave y húmeda desde las sombras y una voz de abuelo que se enrosca en sus pensamientos. ¿Por qué estás tan triste, hijo mío? El sonido es extrañamente reconfortante, casi cálido, a pesar del trasfondo burbujeante y flemoso. John está lo suficientemente desesperada como para responder. Porque no quiero perder a mi familia. No quiero morir. Pobre alma, arrulla la voz. Puedo quitarte todo ese dolor. Puedo librarte del miedo y el sufrimiento. El abuelo puede mejorarlo todo. Mientras John escucha, la voz ofrece lo que el indiferente imperio nunca le dio alivio. No solo para él,
sino también para su esposa e hijos. El fin de la agonía, la promesa de que nunca volverán a estar solos. Arrodillado en la suciedad y la miseria, Johan se derrumba. ¿Qué más le queda? En un susurro entrecortado dice: sí, por favor, ayúdanos. Esas son las últimas palabras que pronuncia como un hombre con verdadero libre albedrío. Nurgle cumple su promesa de la forma más cruel posible. El dolor de Johan disminuye. La fiebre ardiente se desvanece. Sus ojos inyectados en sangre se aclaran. Se pone de pie, inestable pero extrañamente lleno de energía. Al otro lado de la habitación, su hija moribunda se incorpora, riendo entre dientes con los labios agrietados y sangrantes. La esposa de Johan, que hace unos momentos se retorcía de tormento, ahora yace extrañamente serena, mientras nuevas llagas florecen en su piel. Se miran fijamente. Su piel está manchada con lesiones supurantes. Sus ojos están hundidos, brillando con una luminiscencia verde enfermiza. Un fuerte hedor a podredumbre emana de ellos. Pero se sienten bien, sin miedo, sin agonía, solo una euforia nebulosa y flotante. Empiezan a reír, una risa húmeda y estridente. Por primera vez en siglos se sienten felices. Fuera de su hábitat, la colmena se hunde en la locura. Por todas partes, las víctimas de la plaga sufren la misma horrible bendición. Las calles se llenan de gente sonriendo a través de tumores hinchados por el pus. Algunos bailan y hacen cabriolas, otros solozan de alegría, porque el terror finalmente ha desaparecido. Los ciudadanos, aún sanos, aquellos que aún no han sido afectados por la enfermedad, observan con horror absoluto. Vecinos que conocen desde hace años retozan como juerguistas desquiciados en una feria de osarios. A Johan ya no le importa lo que piensen los no infectados. De hecho, los mira con una nueva y retorcida mezcla de lástima y hambre. Siguen teniendo miedo. Aún no han sido bendecidos. El abuelo Nurgle también los ama, ¿verdad? El pensamiento se filtra en la mente podrida de Johan. Repartir el regalo. Por supuesto, qué egoísta ha sido, reservando el amor del abuelo solo para su familia. Con una amplia y agrietada sonrisa que le parte el rostro enfermo, Johan se tambalea hacia su vecino aterrorizado más cercano, con los brazos abiertos para un abrazo cálido y reconfortante. Uno que le transmitirá la infección que ahora corre por sus venas. Mientras docenas de conversos, empapados de peste como Johan, se acercan a los ciudadanos sanos que quedan en ese sector colmena. Casi se puede oír al propio Nurgle riendo a carcajadas tras el velo de la realidad. Ese es el amor de Nurgle. ¿Aún te suena amor? ¿O a una pesadilla eufemísticamente llamada misericordia? De un plumazo, Nurgle convirtió la desesperada plegaria de un hombre por la salvación en una sentencia de muerte en vida. No solo para él, sino para todos sus seres queridos. Johan y su familia no han sanado. Están vacíos. Ahora son marionetas contagiosas. Sus almas se ahogaron en el lodo del poder de Nurgle. No sienten verdadera alegría. Exhiben la dicha maníaca de los trastornados, propagada por una enfermedad que destruye el pensamiento superior y el miedo. Es básicamente un subidón sobrenatural de drogas retorcidas que se vende como iluminación. Así es como Nurgle opera una y otra vez. Inflige sufrimiento y luego ofrece una forma de adormecerlo. Es la estafa más antigua del manual del caos. Causar la enfermedad y luego vender la cura, que no es una cura en absoluto, solo un tipo diferente de aflicción. En el caso de Johan, ¿quién desató esa plaga en primer lugar? Es muy probable que fuera obra de Nurgle desde el principio. Ese misterioso brote probablemente fue uno de sus innumerables contagios diseñados
quizás llevados a la colmena por un cultista o brotando de alguna alcantarilla contaminada por la disformidad. Es muy posible que antes de que Nurgal salvara a la familia de Johand, él los condenara con la enfermedad. Si eso suena descabellado y cruel, bienvenidos al caos. Nurgal el protector a menudo es solo Nurgal, el envenenador, con una máscara bondadosa. También lo hace a escala de toda la civilización. Poblaciones planetarias enteras han sido manipuladas así. Primero viene una oleada de viruelas y plagas. Las cosechas se marchitan con la plaga. El agua potable se convierte en inmundicia. Una misteriosa enfermedad se propaga, incomprensible para cualquier médico o tecnosacerdote. Mientras miles de millones de personas mueren en la miseria, los cultistas comienzan a predicar. El abuelo Nurgal ofrece liberación. Acepta la podredumbre y libérate del dolor. En algunos mundos condenados, la desesperación es tan abrumadora que grandes sectores de la población, desde la escoria de las subcolmenas hasta los nobles planetarios, ceden a la tentación. Abren las puertas de sus ciudades a la legión de Nurgal. O peor aún, beben elixir contaminado y rezan por la corrupción. Y Nurgal responde: esos mundos caen en un destino peor que la muerte, no pacíficamente, sino en una orgía de decadencia. Lo que resurge de las cenizas son zombis de la plaga y mutantes que danzan bajo hijos hinchados y llenos de pus, burlándose de todo ideal de dignidad humana anterior. Cualquier superviviente que haya rechazado el trato de Nurgal probablemente será devorado por quienes lo aceptaron. La reunión familiar del abuelo suele ser mortíferamente inclusiva. De hecho, desde la catastrófica apertura de la Gran Grieta, la influencia del caos, y por ende de Nurgal, se ha vuelto tan intensa que a veces la desesperación por sí sola basta para desencadenar un brote de peste. Los registros imperiales hablan de casos en los que comunidades asoladas por la guerra y la enfermedad simplemente perdieron la esperanza, y en ese momento se transformaron espontáneamente en caminantes. Viruela, zombies plagados de peste, sin ninguna infección directa. Es como si el simple hecho de rendirse a la desesperación enviara una invitación al poder de Nurgal, y él respondiera transformándote en uno de sus descerebrados y pestilentes enemigos. En otras palabras, simplemente rendirse puede matarte en la galaxia de Nurgal, o peor aún, convertirte en una plaga ambulante. La desesperación misma se convierte en una sentencia de muerte, lo que ilustra cómo Nurgal literalmente convierte la desesperanza en un arma. No nos andemos con rodeos. El amor de Nurgal es un arma, es una toxina elaborada para la mente y el alma. Toma tus peores miedos, la muerte, el dolor, la pérdida, y dice: ríndete y yo te los llevaré. Y lo hace, pero solo al hacerte parte de la causa de esos temores ajenos. Dejas de temer a la muerte porque te conviertes en la muerte encarnada, propagando la plaga a todos los demás. Dejas de sentir dolor porque te conviertes en un cadáver ambulante e insensible, propagando la miseria sin apenas ser consciente de la tuya. Ya no temes la pérdida porque ya has perdido todo lo que te hacía ser quien eras, conformándote con revolcarte en la inmundicia. Qué conveniente para Nurgal que tu nueva dicha también signifique que cumple sus planes a la perfección. Consigue un vector obediente para propagar sus plagas, y tú puedes arrastrarte pensando que esta era tu salvación. En realidad te está convirtiendo en un arma de arco feliz con su suerte. Si esto es amor, es el tipo de amor que solo un ser verdaderamente retorcido y abusivo podría dar. De hecho, una de las mejores descripciones que he escuchado es: Nurgal te ama como un padre abusivo ama a su hijo. Eso es de una manera que te arruina, te atrapa y te asegura que nunca podrás irte. Es posesivo, asfixiante y, en última instancia, destructivo. Considere el destino de los más devotos de Nurgal.
Hablemos de los dones de Nurgal por un momento, porque esto resalta cómo realmente te odia. El dios de la plaga está orgulloso de las enfermedades que crea, son su forma de arte. Y cuando un seguidor lo complace, ¿qué le da como recompensa? Otra enfermedad, tal vez una docena, tal vez un nuevo y encantador parásito que se esconde bajo tu piel, o un delicioso hongo que florece en tus pulmones. Tu cuerpo podría deformarse de maneras interesantes. Una boca extra aquí, un tentáculo allá, baba goteando. Estas son las bendiciones de Nurgal. Sus campeones llevan sus plagas como medallas. Al principio, un cultista incluso podría alegrarse de recibir un regalo. El abuelo me bendijo. Ya no tengo fiebre, y mis heridas ni siquiera duelen. Me alegrarán. Claro, un veterano marine de plaga, una vez exaltado, en el abrazo del gran Nurgal, ya no tengo miedo, pues con su favor pestilente, me he convertido en aquello que una vez más temí, la muerte. Para él, esto era un triunfo. Creía haber superado el miedo al convertirse en la encarnación misma de la muerte, pero en realidad solo significaba que Nurgal lo había despojado de todo, excepto de la capacidad de matar. Un pacto sombrío presentado como una bendición. Pero con el tiempo, la carga crece. Ese cultista acumula más infecciones, más tumores. Su cuerpo se hincha y se rompe. Al final, es un montón caótico de viruela y bilis, unidos solo por la fuerza de voluntad y la magia oscura. Los chistes dejan de ser graciosos. Tal vez apenas puedan arrastrar los pies o pensar con el pus que les obstruye el cerebro. En ese momento, el sirviente podría suplicarle a Nurgal: por favor, abuelo, este regalo es demasiado para soportarlo. No puedo ver. Mis rieles se arrastran por el suelo. Por favor, quítame esta aflicción. ¿Qué hace Nurgal? Ríe. Tal vez incluso encuentre la súplica adorable en su patética audacia. Quítale el don. Oh, no. Niño, toma otro. Quizás Nurgal le conceda al suplicante un enjambre de moscas que pican anidando en lo que queda de su vientre, solo para ver cuánto tiempo puede soportar esta nueva bendición. El abuelo está poniendo a prueba tu resistencia. Verás, después de todo, uno de sus lemas, si el caos tuviera lemas, es que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿verdad? Entonces, si un don aún no te ha matado, claramente puedes soportar un poco más. Nurgal se deleita en este deporte perverso. Está documentado en la tradición de la legión traidora que los seguidores de Nurgal sufren bajo el peso de sus dones tanto como se benefician de ellos. Estos vínculos menudo toman la forma de enfermedades repulsivas y deformaciones espantosas que, si bien son útiles para propagar los contagios de Nurgal, bien pueden matar al portador con el tiempo. Con frecuencia, los sirvientes de Nurgal se dan cuenta demasiado tarde de que han invitado al tormento a cambio de un consuelo temporal. Pero para entonces, ya no hay escapatoria. Una vez que las garras gangrenosas de Nurgal se claven en tu alma, le perteneces en vida y más allá de la muerte. Más allá de la muerte, sí. No hay descanso, no hay liberación definitiva del amor de Nurgal. ¿Sabías que si mueres por la podredumbre de Nurgal, una de sus enfermedades características, tu alma no recibe la paz del emperador, ni siquiera el tranquilo olvido de la verdadera muerte? Se convierte en un portador de la plaga, un demonio esclavizado al servicio de Nurgal. Así es. Esos demonios menores, torpes y tuertos, con espadas oxidadas y voces monótonas, contando a los apestados. Cada uno fue una vez un mortal que sucumbió a la podredumbre de Nurgal. En sus últimos momentos, quizás rezaron a Nurgal, o quizás lo maldijeron. Da igual, Nurgal los reclamó de todos modos. Ahora pasan la eternidad como parte de su horda, contando enfermedades sin sentido y propagando la corrupción con la misma diligencia con la que antaño vivieron sus vidas humanas. Es un destino atroz, una vida después de la muerte de monótona malicia. Tu antiguo yo borrado, tu existencia reducida a una peste antropomórfica, cuyo único propósito es ayudar a catalogar y propagar la misma enfermedad que te mató. Menuda salvación,
Tu alma se convierte en un ingrediente más del caldero de Nurgal. Es la violación definitiva. No solo te mata, te cosecha y te magulla hasta convertirte en algo repugnante para servirle. No deja que tu esencia descanse. La reutiliza como un daimon más en su interminable desfile de podredumbre. Bien, quizá estés pensando, bueno, esos son mortales comunes ocultistas de baja estofa. ¿Y qué hay de los campeones más poderosos de Nurgal? Seguro que les muestra afecto genuino. Buena pregunta. Examinemos a uno de los sirvientes más legendarios de Nurgal, Mortarion, primarca de la Guardia de la Muerte. Si alguien podía reclamar el favor de Nurgal, ese era este semidios, uno de los hijos Gan del emperador, convertido en traidor, ahora príncipe demonio y general de plaga número 1 de Nurgal. Mortarion es literalmente llamado el príncipe de la decadencia. Si Nurgal realmente amaba a alguien, ese sería Mortarion, ¿verdad? Sin embargo, la historia de Mortarion es una de traición, agonía y amarga servidumbre. Durante la herejía de Horus, Mortarion y toda su legión de marines espaciales de la Guardia de la Muerte se aliaron con el maestro cálido Horus contra el emperador. Eran guerreros orgullosos y curtidos, conocidos por su resistencia. Pero en su viaje a Terra para unirse a las batallas finales de esa guerra, la flota de Mortarion quedó atrapada en la disformidad. Desprotegidos, a la deriva, fueron atacados por una avalancha de enfermedades sobrenaturales, obra de Nurgal. Esta fue la infame plaga destructora. Era diferente a todo lo que incluso esas propiedades transhumanas habían visto. Los sellos de sus armaduras no hicieron nada. Su fisiología sobrehumana no les dio inmunidad. Uno a uno, la Guardia de la Muerte cayó enferma. Imaginen a estos guerreros genéticamente forjados de 2 y 4 metros de altura, normalmente inmunes a las enfermedades, de repente cubiertos de bubones y llagas supurantes, con los pulmones llenos de fluido cadavérico. Sufrieron un dolor insoportable que ni siquiera sus mentes mejoradas pudieron bloquear. Soportaron días, semanas de esta pesadilla, una deriva en el Inmaterium, sin ayuda, sin escapatoria. Mortarion, que había sobrevivido a venenos en su tóxico mundo natal, que matarían a hombres inferiores en un instante, se encontró doblado en dos, impotente mientras sus hijos, su amada legión, se pudrían vivos a su alrededor. Gritaban por liberación de la agonía. Mortarion, orgulloso y desafiante, se negó a invocar ningún poder del caos en busca de ayuda al principio, pero finalmente incluso él cayó de rodillas. Cuando finalmente perdió toda esperanza, cuando vio a sus hijos derretirse en cieno y suplicarle que los salvara, Mortarion se tragó su orgullo. Sin opciones, invocó a Nurgal, cedió, se ofreció a sí mismo, a su legión, a su propia alma, al dios de la plaga. Sí, tan solo el dolor cesara. Y Nurgal respondió. En un instante, el dolor se desvaneció. En un dolor se desvaneció. La plaga destructora dejó de matar al dios de la muerte. No se desvaneció, se asentó. Donde la agonizante y moribunda Artis se había retorcido momentos antes, ahora algo más se alzaba. Marines de plaga hinchados, sin vida pero inmortales. Sus servo-armaduras hinchadas y corroídas, su carne fusionada con camita, sus cuerpos transformados para siempre por la corrupción. El propio Mortarion se salvó de la muerte y fue recompensado rápidamente al ser convertido en un aterrador príncipe demonio. Se convirtió en una imponente figura esquelética con alas demoníacas andrajosas y un cuerpo ligado para siempre a Nurgal como su sirviente inmortal. El otrora orgulloso primarca era ahora, en la práctica, el general esclavo de Nurgal, una marioneta con alas enmojecidas. Nurgal tenía lo que quería, una legión entera de guerreros de élite se puso a su servicio, debiéndole su miserable existencia. Y los relatos de Mortion dicen que Mortarion
aulló al experimentar esta ascensión, un término irónico, ya que ascender a la demonia bajo el mando de Nurgal se sentía más como ahogarse en aguas residuales y salir del otro lado como un cadáver ambulante con delirios de grandeza. Ahora era inmortal, sí, pero inmortal en la condenación. En los 10.000 años transcurridos desde entonces, Mortarion y su guardia de la muerte han librado innumerables batallas por Nurgal. Pero ¿qué tienen para mostrar? Infestan las regiones devastadas por la guerra del Ojo del Terror, gobernando sobre territorios de ladrones asolados por la plaga, que son paisajes infernales desde cualquier punto de vista. Mortarion ha lanzado grandes invasiones, como las recientes guerras de plaga contra su hermano resucitado, Kilaman en ultramar, solo para finalmente regresar a su abominable mundo Damon, tras propagar su corrupción. El patrón es siempre el mismo. La guardia de la muerte deja atrás mundos de podredumbre y miseria, pero no obtiene nada significativo. El imperio perdura, luchando y reconstruyéndose, mientras Mortarion regresa a su reino enfermo, insatisfecho. Obtuvo un poder profano, sí, pero lo perdió todo, e incluso ese poder solo sirve a los caprichos de Nurgal. Mortarion no está más cerca de la verdadera libertad, ni de la satisfacción que en el momento de su caída. Simplemente continúa existiendo como el instrumento plagado de Nurgal, repitiendo una y otra vez lo que una vez hizo por desesperación. Si eso no es una advertencia, no sé qué lo es. Algunos de los hombres de Mortarion, enfrentados a esa elección infernal durante la plaga de la disformidad, rechazaron la salvación de Nurgal. Uno de esos héroes fue el capitán de batalla Nathaniel Garro, de la Guardia de la Muerte, quien rechazó por completo la oferta del dios de la plaga, mientras sus camaradas se dejaban vencer por la desesperación y la corrupción. Grow y un puñado de leales con ideas afines se abrieron paso luchando para escapar de la flota enferma y escapar para advertir al imperio. Grow eligió soportar el sufrimiento y permanecer inmaculado en lugar de vivir como una marioneta de Nurgal, y pagó por ello con graves heridas y una vida en el exilio. Pero para él, incluso una vida dolorosa y fiel a sí mismo era mejor que una eternidad como un juguete de Nurgal. El desafío de Grow demostró que los dones de Nurgal no son irresistibles. Un espíritu fuerte puede escupir en el ojo del dios de la plaga, aunque cueste todo. Por supuesto, Nurgal disfrutaba castigando a la gran mayoría de los que flaqueaban, los antiguos hermanos de Grow, usándolos para sembrar la miseria de maneras que el leal capitán jamás habría permitido. ¿Y qué hay de Mortarion ahora? 10.000 años estándar desde que vendió su alma. Él y su guardia de la muerte aún libran las guerras de Nurgal, pero sus conquistas son sombrías y vacías. Reclaman el dominio sobre páramos asolados por la plaga, bajo el ojo del terror, mundos demoníacos enfermos y pecios espaciales cancerosos. Sin embargo, estos no les traen gloria ni alegría. Mortarion ha emergido periódicamente para lanzar grandes ataques como las guerras de la plaga en ultramar, solo para finalmente retirarse tras extender su corrupción. El imperio, maltrecho pero inquebrantable, hace retroceder a sus fuerzas en cada ocasión. La guardia de la muerte deja atrás planetas empapados de podredumbre. Sí, pero no logran una victoria duradera. El reino del emperador sigue en pie, mientras Mortarion regresa a su festejado reino con las manos vacías. En realidad, la existencia de la Guardia de la Muerte está estancada. Una amarga ironía para la legión antaño dedicada a la resistencia. Mortarion obtuvo la inmortalidad y el poder, pero a costa de su orgullo, su libertad y, posiblemente incluso su propósito, más allá de servir a Nurgal. Sigue siendo un paria, temido, vilipendiado,
pero en última instancia, atado a un amo que nunca lo recompensará de verdad. Es difícil imaginar que esté contento con ese resultado, si es que un demonio puede siquiera sentir felicidad. Lo más probable es que sea una masa hirviente de resentimiento y autodesprecio bajo toda esa plaga. Exactamente lo que Nurgle desea. Pero de nuevo examinemos a otro de los favoritos de Nurgle, Tifus, heraldo de Nurgle. Tifus, anteriormente Calas Typhon, fue el primer capitán de Mortarion y abrazó en secreto a Nurgle, incluso antes que Mortarion. De hecho, fue Tifus quien orquestó la fatídica trampa de la Guardia de la Muerte en la disformidad. Saboteó los motores de disformidad de la flota y mató a sus navegantes, dejándolos a la deriva y asegurándose de que la plaga de Nurgle los consumiera. Tifus ya era el hombre de confianza de Nurgle. Cuando la plaga destructora azotó a la Guardia de la Muerte, solo Tifus estaba preparado. La recibió con agrado. Mientras la legión agonizaba, Nurgle recompensó la lealtad de Tifus convirtiéndolo en el anfitrión de esa misma plaga. El cuerpo de Tifus se convirtió en el anfitrión de una enorme peste. Su armadura se agrietó con la infestación de la colmena destructora, una colonia de insectos de plaga antinaturales que ahora emanaban de él a voluntad. Ya no era Tifus, se convirtió en Tifus, un monstruoso vector de contagio, el campeón de Nurgle. Tifus es básicamente el equivalente al perro de ataque favorito de Nurgle. Lo sueltan para asolar sectores imperiales con enfermedades. Luego regresa meneando la cola. Quizás literalmente, si un Nurglete no se la ha mordido para pedirle su aprobación. Si alguna vez falla o desagrada a Nurgle, puedes apostar a que el afecto de Nurgle se convertirá en ira al instante. Los dioses del caos recompensan el éxito y castigan sin piedad el fracaso. Tifus se mantiene en la gracia de Nurgle, porque es extremadamente bueno en lo que hace y extremadamente vil. Pero no piensen ni por un segundo que Tifus es querido. Simplemente es particularmente útil. Si dejara de serlo, Nurgle lo descartaría o mutaría como a cualquier otro peón. Mientras tanto, la recompensa de Tifus por su lealtad ha sido convertirse en algo posiblemente menos que humano. Ahora es más pestilencia que persona, una colonia de plagas ambulante. Quizás Tifus se deleita en ello, apenas se parece al hombre que una vez fue. Su voluntad está completamente dedicada a la causa de Nurgle, pero llamarlo amor, difícilmente, es la relación de amo y perro de ataque, nada más. De hecho, Tifus ha dejado un rastro de devastación por toda la galaxia que ejemplifica el estilo de guerra de Nurgle. Durante una infame campaña, poco antes de la 13ª Cruzada Negra, Tifus propagó deliberadamente una superplaga fabricada conocida como la Maldición de la Incredulidad por varios sectores alrededor de Cadia. Las autoridades imperiales observaron con horror cómo naves espaciales a la deriva emergían de la disformidad portando esa maldición. Naves enteras cuyas tripulaciones estaban muertas y putrefactas, pero luego resurgieron como zombies de la plaga. Un mundo colmena tras otro se oscureció a medida que el contagio se extendía. En cuestión de meses, docenas de planetas fueron invadidos por cadáveres andantes. El imperio puso en cuarentena un sistema tras otro, pero el contagio superó la contención y el pánico aceleró su propagación. Para cuando la flota de plaga de Tifus llegó con fuerza, la resistencia en muchos mundos ya había colapsado bajo las oleadas de infectados. Tifus y su traidora Artis descendieron sobre planetas asolados por la plaga que apenas podían defenderse. Sus defensores habían muerto miserablemente en sus trincheras, o eran ellos mismos monstruosos. Esta es la forma de guerra de Nurgle. ¿Para qué derribar los muros de las fortalezas cuando la enfermedad puede filtrarse por cada grieta y abatía a los defensores? Desde dentro, Tifus lo entiende bien. Cada mundo que cosecha para Nurgle es un testimonio de la idea de que la plaga puede lograr lo que las legiones a veces no pueden. Por supuesto,
Typhus se deleita con la carnicería. Pero consideren lo que eso dice de Nurgle. Alcanza la victoria, convirtiendo tanto a sus enemigos como a sus seguidores en cáscaras sin mente. Solo un ser que desprecia por completo a las almas vivas elegiría un método de guerra que aniquila a todos los involucrados solo para glorificar la decadencia. Para quienes deben enfrentarse a las fuerzas de Nurgle en batalla, la experiencia es una auténtica pesadilla. Guardias imperiales, simples soldados humanos, han vaciado cargadores enteros en zombies de plaga, solo para ver a los horrores enfermos avanzar a trompicones, hasta ser literalmente desmembrados. Incluso los marines espaciales de élite tienen dificultades para enfrentarse a los elegidos de Nurgle. Los leales a Artis informan que los marines de plaga corruptos pueden atravesar el fuego de Bolter, que aniquilaría a enemigos normales. Un marine de plaga puede recibir docenas de impactos directos. Su servoarmadura, agrietada y resumando fluidos fétidos, sigue avanzando, devolviendo el fuego como si el dolor no existiera, porque para él realmente no existe. Inquieta incluso a los guerreros más valientes ver a un enemigo que debería estar muerto seguir luchando. Intestinos al aire, media cabeza arrancada, y eso no lo detiene. ¿Cómo matar a un oponente que ya se ha podrido más allá de la muerte? La respuesta, con gran dificultad y a un alto precio. Muchas veces, los campeones de Nurgle se han acercado al combate cuerpo a cuerpo, a pesar del abrumador fuego defensivo, simplemente porque sus cuerpos descompuestos están demasiado entumecidos para sentir heridas y demasiado alimentados por el poder oscuro como para ser detenidos por medios convencionales. Esos mismos cuerpos exudan nubes tóxicas y enjambres de alimañas antinaturales que sofocan el aire y contaminan el suelo. Regimientos enteros han caído, no porque se desmantelaran y huyeran, sino porque las infecciones de Nurgle arrasaron sus filas incluso mientras luchaban. Es un combate contra la muerte misma, una lucha que el dios de la plaga ama, porque incluso si sus fuerzas son destruidas, siembran la desesperación en el proceso, y cuando ganan, el campo de batalla se convierte en un foso desolador, otra victoria para la descomposición. Ni siquiera las especies de senos Caesaleíane.L o orcos, brutales y resistentes por naturaleza, han sido abatidos por las viruelas de Nurgle, que convierten incluso su resistente carne fúngica en una masa viscosa. Los necrones, esas máquinas vivientes, han descubierto que sus cuerpos metálicos se corroen misteriosamente cuando la influencia de Nurgle se filtra en un mundo sepulcral. Sus aleaciones sobrehumanas se oxidan y obstruyen sin explicación lógica, y los tiránidos, enjambres extragalácticos que devoran toda vida, han aprendido a evitar los planetas fuertemente contaminados por Nurgle, pues el gran devorador no gana nada con consumir biomasa plagada de plagas. De hecho, al hacerlo, puede infectar y desestabilizar a la propia flota enjambre. El alcance vil de Nurgle se extiende a cada rincón de la galaxia y a toda forma de vida. Nadie puede afirmar ser inmune a su toque. Consideremos dos de los esbirros menos conocidos entre los seguidores de Nurgle. Hay bandas de guerra de marines espaciales del caos como la Purga, conocidas por su nihilismo extremo. Literalmente buscan exterminar toda vida, donde quiera que vayan, creyendo que la galaxia debe ser purgada de la corrupción de la vida misma, para que solo permanezca la pureza de la muerte. En su retorcida teología, esto es una misericordia. Por ejemplo, han reducido civilizaciones verdes a páramos silenciosos en su cruzada para salvar a cada alma del dolor de la existencia. Una espantosa matanza por piedad de planetas, entre os, Isa, es la influencia de Nurgle llevada a su extremo lógico, logrando la paz mediante el genocidio total.
La purga y las bandas de guerra como estas demuestran que servir a Nurgal significa, en última instancia, odiar todo, incluso a los seres vivos que una vez juraste proteger. Es destrucción indiscriminada con la máscara de la liberación. Un caso ilustrativo en el mundo industrial de Vantor. Una ciudad colmena de decenas de millones de habitantes fue azotada por una plaga llamada viruela llorosa. Llamada así porque los ojos y poros de su víctima supuraban sangre y un núcleo ocular infeccioso. Comenzó sutilmente. Algunos trabajadores de la fábrica enfermaron con una fiebre terrible. En un mes estándar, distritos enteros de manufactura fueron puestos en cuarentena mientras la enfermedad se propagaba desenfrenadamente. Los supervivientes relataron posteriormente cómo los niveles inferiores de las colmenas se convirtieron en un abismo de miseria. Los cadáveres yacían en 3 filas en los pasillos del bloque A. Víctimas, enloquecidas por la fiebre, vagaban manchando de sangre las paredes, y una espesa neblina verde de podredumbre se cernía sobre cada avenida. Ante el colapso de la autoridad civil, algunos ciudadanos aterrorizados comenzaron a rezar a la plaga, imaginándola como un castigo o una prueba divina, fortaleciendo inadvertidamente a Nurgal aún más. Para cuando la Armada Imperial llegó para contener el brote, la colmena Vantor se había convertido prácticamente en un jardín de Nurgal en ese planeta. La Inquisición dio por perdida toda la ciudad y la sometió a una purificación de nivel exterminatus. Bombardeos orbitales y bombas virulentas incendiarias arrasaron la colmena y a todos sus habitantes. Un sacrificio atroz de millones de vidas solo para impedir que el contagio de Nurgal se extendiera fuera del planeta. Esa es la magnitud del horror que trae el dios de la plaga. Una metrópolis entera reducida a una ruina pútrida y luego a cenizas. Y en algún lugar de la disformidad, el abuelo Nurgal seguramente rió entre dientes, complacido por la desesperación y la destrucción forjadas en su nombre. La obsesión de Nurgal con la peste es tan grande que incluso sus demonios actúan como estadísticos del sufrimiento. Uno de sus demonios mayores, un corpulento y sabio gran impuro llamado Epidemios, tiene la tarea de contabilizar cada plaga y su número de muertos, con la ayuda de innumerables demonios menores llamados portadores de la peste, que cuentan monótonamente las infecciones como oficinistas demoníacos. Epidemius registra diligentemente las bajas de cada pandemia, manteniendo un grotesco registro de miseria para informar a Nurgal. Se dice que cada portador de la peste en el reino de Nurgal lleva un ábaco o pergamino y se ve obligado a contar el número de enfermos. Si uno pierde la cuenta, debe empezar de cero. Una tarea cómicamente cruel, dado que Nurgal nunca se queda sin nuevas plagas. Ese es el tipo de industria que Nurgal valora. Ni arte ni progreso, sino un catálogo interminable de sufrimiento. ¿Y dónde ocurre esta terrible catalogación? En el propio reino de Nurgal, el llamado Jardín de Nurgal en la disformidad. A diferencia de lo que podrías imaginar de un paisaje infernal, el dominio de Nurgal no es un páramo estéril, sino un paraíso macar de pestilencia. Bajo un cielo gris amarillento enfermizo zumbando con moscas, se extiende un jardín infinito de horrores. Árboles podridos y retorcidos enredados con enredaderas parásitas cubren el paisaje, sus ramas gotean limo en lugar de savia. Hongos del tamaño de edificios brotan del suelo compuesto de espeso lodo rancio y mantillo. Los detritos en descomposición de incontables civilizaciones. Por todas partes, los insectos pululan en nubes tan densas que borran lo que pasa por luz solar. El aire está apestoso con el dulce aroma a podredumbre en plena floración. En el centro de este jardín de pesadilla se encuentra el Mans de Nurgal, una enorme ruina desmoronada, cubierta de hongos brillantes y lodo goteante.
En su interior, el propio Nurgal trabaja eternamente en un vasto caldero de hierro que prepara nuevos contagios. El sonido de su alegre labor, el sonido de su húmedo y resonante agitación y el zumbido moteado resuena en el paisaje enfermo. A su alrededor, sus demonios se esconden, los nurgletes risueños chapotean la inmundicia como niños en los chascos. Las bestias corpulent de Nurgle mueven sus colas o tentáculos con entusiasmo, mientras se deslizan unas tras otras en un juego interminable, imponentes y grandes impuros. Básicamente, copias más pequeñas de la propia forma de Nurgle se mueven pesadamente cuidando jardines demoníacos de flores fúngicas y forúnculos bubónicos. Es una burla de la vida, vivaz y colorido a su manera, pero todo construido sobre la muerte y la decadencia. En este jardín se encuentra una prisionera, la diosa El-Eldar Isha. Nurgle mantiene a una deidad en una jaula, literalmente. Según el mito El-Eldar y los cenoteólogos imperiales, durante la caída de los El-Eldar, cuando los dioses El-Eldar estaban siendo masacrados por el recién nacido Slaanesh, Nurgle rescató a Isha de las garras del príncipe del placer. Isha es la diosa El-Eldar de la curación, la fertilidad y la vida. Todo lo que Nurgle no es, pero irónicamente ligada a aquello sobre lo que afirma tener dominio. La enfermedad y la curación son dos caras de la misma moneda. Algunos dicen que Nurgle salvó a Isha de ser devorada por Slaanesh por un afecto enfermizo. Otros sugieren que simplemente quería un sujeto de prueba útil para sus enfermedades. Sea como sea, la encerró en su jardín de disformidad. Pero ¿qué hace con ella? Mantiene a Isha en una jaula oxidada en la cámara de su caldero. Se dice que siempre que Nurgle prepara una nueva plaga particularmente detestable en su caldero, extrae un poco y se la da a Isha a la fuerza. Observa con regocijo sus efectos en una diosa viviente. Isha, deidad de la curación, sobrevive a estas infecciones. Se regenera incluso de las peores toxinas, lo que significa que Nurgle puede probar una y otra vez eternamente. Cuando la invita a un brebaje que le deja la piel perezosa o sus pulmones divinos llenos de gusanos, aplaude con deleite, tomando notas, mientras ella sufre antes de recuperarse gracias a sus propios poderes. Es el experimento científico favorito de Nurgle. Es una relación sacada de una historia de terror, la diosa cautiva y su grotesco torturador, que insiste en mostrarle amor a su manera cruel. Nurgle afirma adorar a Isha con su retorcida posesividad, pero es el tipo de afecto que cualquier ser cuerdo reconocería como abuso. Literalmente, no puede comprender el amor excepto como posesión y control. Imagina que al mantener a Isha encerrada eternamente y someterla a todas las enfermedades imaginables, le está mostrando devoción, porque para él, compartir sus plagas es mostrar devoción. Es patético en cierto sentido. Un dios tan completamente desamorado que cree que la tortura hará que alguien lo ame. Y sin embargo, va más allá de la mera compasión. Es pura maldad. Así es como Nurgle trata a una diosa que supuestamente le importa. Si eso es lo que le hace a su amada Isha, adivinen qué clase de amor puede esperar de él un mortal. Para los El-Eldar, la difícil situación de Isha es una tragedia de proporciones cósmicas, y hasta ahora, ninguno de sus esfuerzos por liberarla ha tenido éxito. Se dice que videntes y guerreros Elar han intentado penetrar en el reino de Nurgle para rescatar a su diosa, pero todos han caído en las garras del jardín. Un cónclave de videntes espirituales en un mundo artesanal intentó un ambicioso viaje psíquico para llegar a la prisión de Ishar, solo para que sus almas fueran consumidas por el dominio de Nurgle como polillas en una plaga tóxica. Su noble sacrificio simplemente trajo más víctimas a la colección de Nurgle, como el destino de cualquiera que se adentra en la tierra del dios de la plaga. Ahora bien,
Si ese es el destino de una diosa en las garras de Nurgle, consideren lo que significa para los simples mortales. El jardín de Nurgle no es un santuario para sus seguidores. Es más bien como una granja grotesca o un parque de diversiones de la desesperación. Los mortales que se dedican por completo y mueren en su nombre podrían encontrar sus almas arrastradas a ese jardín. Sí, pero no para retosar en el paraíso. Tal vez sean transformados en uno de sus innumerables demonios o plantados como un hongo consciente en un rincón del jardín. La conciencia atrapada para siempre en una mancha de moho tembloroso. ¿Quién sabe? El jardín está vivo con cosas que no deberían vivir. Cada una probablemente alberga los restos espirituales de seres que una vez vivieron y se entregaron a Nurgle. Si algún seguidor esperaba una feliz vida después de la muerte, retosando con su amable abuelo en un campo de flores, bueno, se horrorizará. Las únicas flores en el reino de Nurgle son las mentiras cadavéricas que florecen de los cadaverios y las vainas postuales que rebosan de moscas. Incluso la existencia en el jardín para los demonios es precaria. Nurgle tiene cambios de humor. ¿Recuerdas que lo describí como alegre? Lo es la mayor parte del tiempo. Pero incluso Nurgle se deprime o se enfada, sobre todo cuando sus planes se ven frustrados, o los demás dioses del caos lo superan en su interminable rivalidad. ¿Qué hace cuando se siente deprimido? Encuentra algo pequeño y lo aplasta por diversión. Hay una vieja leyenda que dice que cuando Nurgle está deprimido, se dirige a un lago festivado de su reino, y allí pasa el tiempo aplastando a sus propios demonios menores, bajo sus enormes pies cubiertos de suciedad. Pum, pum, pum. Cada ráfaga de una criatura plagada bajo sus pies levanta un poco el ánimo del abuelo Nurgle. Al parecer, las víctimas específicas del relato son los sapos de la plaga, demonios anfibios, desdichados y podridos. Supuestamente, cuando Nurgle está deprimido, pisotea a unos cuantos sapos de plaga solo para disfrutar del spray de bilis y el gracioso chillido que emiten. Eso lo anima de inmediato. Mientras tanto, todos los sapos de plaga supervivientes de los alrededores sienten temblar el suelo y saltan desesperados, aterrorizados, sabiendo que su amado patrón está furioso. Algunos incluso escapan al mundo mortal a la primera oportunidad, en lugar de quedarse en el jardín con ese alegre psicópata. De nuevo una anécdota encantadora sobre el carácter de este dios. Un minuto llama a sus demonios y seguidores, sus queridos hijos, y al siguiente los está aplastando literalmente porque eso le hace sonreír. Si fueras un sapo de plaga o cualquier sirviente de Nurgle, ¿qué conclusión sacarías? El afecto de Nurgle es condicional y arbitrario. Enfadarlo, fallarle o simplemente estar cerca cuando esté de mal humor. Y no seas un niño querido. Tu objetivo. Esto es cierto en todos los ámbitos. Los dioses del caos son aterradores a su manera, pero Nurgle enmascara su malicia bajo una apariencia de calidez familiar que la hace posiblemente aún más traicionera. K exigirá abiertamente sangre y calaveras. Slaanesh te tentará con excesos hasta que te agotes. Tzeentch te atrapará en capas de engaño, pero solo Nurgle te sonreirá con cariño mientras te deshaces en su abrazo. Así que, dejémoslo claro, Nurgle no te ama, te odia, porque en realidad, Nurgle odia la vida misma. Es la antítesis de todo lo bello o aspiracional de la vida. Es la miseria refinada hasta la divinidad. Si sufres, no quiere aliviar ese sufrimiento de verdad, quiere usarlo. Si temes a la muerte, no te guía a la paz. Explota tu miedo para convertirte en un agente de la muerte. Si te sientes solo y destrozado, él no te cura genuinamente, ni te ofrece una compañía sana. Te hace parte de su grotesco carnaval, para que olvides lo que alguna vez fue la verdadera compañía. Cuando las fuerzas de Nurgle invaden un mundo, ¿qué hacen?
No establecen comedores populares ni hospitales para mostrar la compasión del abuelo. No, descargan calderos de inmundicia, vierten contagio en el suministro de agua, desatan enjambres de moscas demoníacas para propagar epidemias. Quieren que el mundo se derrumbe tan completamente que la población, desesperada, recurra a Nurgal o simplemente muera alimentando su poder. Durante las recientes guerras de plaga en ultramar, por ejemplo, la Guardia de la Muerte no invadió para conquistar territorio en un sentido estratégico. Vinieron para corromper. Transformaron los antaño hermosos mundos agrícolas en ciénagas pestilentes. En el mundo jardín de Ajax, el principal planeta hospitalario de ultramar, Mortarion desató plagas tan terribles que el mundo pasó a llamarse Pastiliax al fusionarse literalmente con el jardín. Ajax se convirtió en un jardín de Nurgle en el espacio real. Sus bosques se convirtieron en pantanos húmedos de hongos, sus campos repletos de limo e insectos, sus grandes torres hospitalarias invadidas por furúnculos impíos y enfermedades vivientes. Miles de millones murieron en un tormento balbuceante o se convirtieron en caminantes de viruela que reían. Esos zombies de plaga sin mente que siguen a los ejércitos de Nurgle. El Primarch Guilliman, un semidios por derecho propio, casi sucumbió a una plaga medida llamada la plaga de los dioses y de la que Mortarion se jactaba de ser lo suficientemente potente como para matar, incluso a un hijo del emperador. Así es, Nurgal inventó una enfermedad específicamente para asesinar a uno de los guerreros más grandes de la humanidad, por puro despecho. Y casi lo logró. Se necesitó una intervención divina literal a través del poder del emperador para salvar a Guilliman. Las secuelas de esa guerra, mundos destrozados, empapados en lodo podrido, las poblaciones humanas que una vez vivieron allí, muertas o sufriendo destinos peores que la muerte. Y los sirvientes de Nurgal exultaron con este resultado. Consideraron una gran victoria para su amado patrón haber bendecido ultramar con tanta decadencia. De nuevo, ¿acaso este amor convertirá mundos prósperos en pozos de charal? ¿Matará o esclavizará a cada alma en ellos en la miseria? Solo una mente completamente pervertida por el caos podría estirar tanto la definición de amor. Quizás la cruel verdad final sobre la relación de Nurgal con sus seguidores sea esta. Ni siquiera reconoce su individualidad lo suficiente como para odiarlos activamente con malicia personal. En cierto sentido, para Nurgal, los mortales son como ratas de laboratorio o cultivos. No odias ni amas a cada mosca individual cuando eres el señor de las moscas. Simplemente disfrutas de que haya muchas moscas zumbando alrededor de tu banquete de podredumbre. Si un seguidor de moscas le falla o le aburre, lo aplasta sin pensarlo dos veces, no por odio concentrado sino por crueldad casual. Lo opuesto al amor no siempre es el odio activo, a veces es la indiferencia. Nurgal es cósmicamente indiferente al sufrimiento de sus propios hijos. Solo le importa en la medida en que su dolor y desesperación alimentan su poder. No está sentado en su trono, retorciéndose el bigote pensando, realmente desprecio a Bob, a mi cultista del sector 7G, le voy a arruinar el día precisamente. Bob no es tan importante, Bob es solo combustible. Si Bob grita pidiendo clemencia, Nurgal probablemente solo oiga un sonido agradable o un chiste gracioso. Si Bob deja de ser entretenido, digamos que muere demasiado rápido o escapa de sus garras, Nurgal simplemente se encoge de hombros y pasa a la siguiente víctima. Esa absoluta indiferencia por el individuo es quizás la forma suprema de odio. El tipo en el que ni siquiera te ven como persona, solo como algo. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Es simple. No te dejes engañar por la propaganda de los cultos de la plaga. El abuelo Nurgal no es tu amigo. No es un abuelo bondadoso que quiere que aceptes el ciclo de la vida y te sientas cómodo con la decadencia.
Es un gran manipulador, un parásito cósmico que se alimenta del sufrimiento y se hincha con él. Sonreirá y te abrazará y, al mismo tiempo, te empujará al abismo. En el 41 milenio, incontables billones de personas se enfrentan a destinos horribles a diario: guerra, hambre, exterminio. Pero caer ante Nurgle podría ser el destino más cruel de todos, porque convierte la esperanza y el consuelo en una parodia enfermiza. Es una trampa que viola no solo tu cuerpo, sino el significado mismo del amor y el consuelo, corrompiendo esos conceptos en algo grotesco. Nurgle no te ama, nunca lo hizo y nunca lo hará. Solo ama en lo que puede convertirte. Otro juguete, roto, tirado al montón en su macabro patio de recreo. Su abrazo podría protegerte del miedo y el dolor por un tiempo, pero solo convirtiéndote en un instrumento de miedo y dolor para otros. Tomará todo lo brillante y humano que hay en ti y lo reemplazará con podredumbre, y lo llamará un regalo. Al concluir este sombrío viaje, recuerda esto sobre todo: en el abrazo de Nurgle, cualquier consuelo es una mentira, cualquier risa es a tu costa. Lo que realmente prospera es la decadencia que representa. Si alguna vez te encuentras al final de toda esperanza, tentado a susurrarle una súplica al dios de la plaga para que te alivie, recuerda que estás invitando a un destino mucho peor que una muerte honesta. Estás invitando a la corrupción a tu propia alma. Mejor seguir luchando, resistir la desesperación, incluso si la muerte es el precio, porque una muerte honorable al menos es la tuya. La vida bajo el yugo de Nurgle no es vida en absoluto, solo decadencia sin fin. Así que la próxima vez que alguien bromee "Papá Nurgle te ama", o veas a un cultista trastornado sonriendo con la cara cubierta de forúnculos y predicando el evangelio de Nurgle, recuerda lo que eso realmente significa. Significa agonía disfrazada de risa, esclavitud vendida como salvación. Significa un destino que no le desearía ni a mi peor enemigo. Bueno, excepto quizás a esos mismos cultistas, como justicia poética. Si aún albergas alguna duda, considera lo que la existencia como uno de los elegidos de Nurgle implica realmente a largo plazo. No es una gloriosa eternidad de empoderamiento, es un descenso sin fin hacia la muerte en vida. Tu carne seguirá pudriéndose, pero no morirás por ello. Simplemente existirás en perpetua descomposición. Tus sentidos se embotarán y tu dolor se entumecerá, pero también lo harán toda tu alegría, tu memoria, tu identidad. Con el tiempo, ni siquiera recordarás lo que se sentía ser humano, sentir amor o esperanza, ni nada más que una resignación total. Caminarás penosamente como un cascarón de ti mismo, cumpliendo las órdenes de Nurgle automáticamente. Tal vez sonrías débilmente cuando otro tumor brote de tu cuerpo arruinado, o te rías distraídamente cuando una plaga se cobre una nueva víctima. Pero eso no es felicidad, ni siquiera locura. Es solo vacío con una sonrisa. Esa es la recompensa final que Nurgle da a sus seguidores para convertirse en una parodia hueca de la vida para siempre. Al final, el afecto de Nurgle es un cáliz envenenado. No bebas de él. Nurgle no te ama, Nurgle te odia. Y si le das la oportunidad, te hará odiarte a ti mismo y a todo lo que una vez apreciaste, hasta ahogarte en tu propia inmundicia. Solo otro peón desperdiciado del caos. Esa es la miserable verdad. Tras la mentira del amor del abuelo Nurgle, en la sombría oscuridad del futuro lejano, no hay amor, al menos no de la oscuridad, ciertamente no de Nurgle. Sonreirá mientras te destruye y lo llamará bondad. Debes ver a través de ese rancio espejismo. Aférrate a la verdadera esperanza. Lucha por el consuelo genuino y rechaza el abrazo de Nurgle con cada fibra de tu ser. Sucumbir a él no es liberación, es la condenación por los medios más lentos y viles imaginables. Recuerda, Nurgle no te ama, nunca lo ha hecho, nunca lo hará. Y esa comprensión, cruda y aterradora, podría salvarte la vida y tu alma, una vez.